damos gracias a todos ustedes por estar nuevamente acompañándonos en el estudio de una nueva porción del Pentateuco, como cada semana. Muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias por el esfuerzo, el sacrificio de tener ahí su lapicera, su cuaderno, su Biblia, 2 o 3 versiones de Biblia, marcadores, lápices de colores, todo lo que usted preparó, termo, mate, aunque pava y mate, los que toman té, una tacita de té, criollitos, facturas, medialunas, bueno, todo eso que usted preparó para esta hora y media que vamos a estar juntos compartiendo esta enseñanza. Así que les damos las gracias y los saluda Ada. Muy buenos días a todos, bendiciones, estamos felices de poder estar un día de reposo más juntos, abriendo las escrituras, entendiendo y compartiendo lo que Dios tiene para decirnos cada día de reposo. En realidad, ustedes y nosotros hemos estado toda la semana estudiando, leyendo, compartiendo, ¿no? Palabra. Anoche en la cena familiar ustedes seguramente también con su familia estuvieron leyendo, estuvieron compartiendo, así que realmente es un privilegio, es un tremendo privilegio el que tenemos de con total libertad exponernos a la palabra de Dios. Bueno, hoy nos toca una nueva para allá. Ustedes ya en el cartelito que les hemos enviado, que publicamos en las redes y que hemos mandado por WhatsApp también, han visto en qué día nos encontramos. ¿Qué quiero decir con qué día nos encontramos? Quiero decir que estamos camino a que Moisés descienda del monte con el segundo juego de tablas de la ley. Son 40 días en que el pueblo estuvo haciendo verdadero arrepentimiento bíblico, verdadera teshuvá. Acuérdense que la primera vez que subió Moisés al monte, cuando bajó, los encontró adorando el becerro de oro. Por eso rompió el primer juego de tablas de la ley. Y Dios, después de la intercesión de Moisés durante muchos días, lo que hizo fue subir nuevamente. Dios lo autorizó a subir con un nuevo juego de tablas de la ley, y subió el día 1 del mes sexto, y hoy estamos en el día 16 del mes sexto. Hace 16 días que Moisés subió al monte. Usted dice, pero no hace 16 días. Claro, hace como 3000 años atrás, ¿no? Pero hoy se cumple el día 16 desde el día que Moisés subió al monte con el segundo juego de tablas de la ley, para que Dios con su dedo escribiera los 10 mandamientos allí. Entonces hoy estamos en el día 16. Queremos llegar hasta el día 40 haciendo un verdadero arrepentimiento bíblico, un autoexamen, una introspección, una sanidad interior, un pedido de perdón al Señor, un pedido de perdón al prójimo, etc. Lo queremos hacer hasta el día 40, que es el día de expiación. No obstante, puede suceder que por el camino, el día 30, que es el día de trompetas, el día 30, no, el día 1 del mes séptimo. A los 30 días que Moisés subió, el primer día del mes séptimo, puede ser que escuchemos el sonido de una trompeta, y si escuchamos el sonido de una trompeta quiere decir que somos arrebatados por el Señor en su segunda venida. Si no escuchamos ese sonido de la trompeta, bueno, estaremos celebrando y haciendo un ensayo del día de trompetas, que va a ser el arrebatamiento. Y seguiremos 10 días más hasta el día 40, que es el día 10 del mes séptimo, que es el día de expiación. Entonces, les mencionamos esto porque en el cartelito que nosotros publicamos ponemos una trompeta de plata, ahí en la figura. Bueno, estamos hablando de eso, y le ponemos el texto de 1 Corintios 15, 51 y 52, para que ustedes sepan de qué estamos hablando, por qué la trompeta. Entonces, hoy estamos en el día 16 del mes sexto. Y ya empezamos entonces. Ada nos dice de qué para allá se trata y qué lectura vamos a tener. Y ya ella directamente nos hace la introducción
al tema de hoy. Bien, estamos en la porción semanal número 50. No falta tanto para terminar el ciclo anual, porque son 54 porciones. Este Shabbat o esta semana meditamos en la número 50, lleva por nombre Kitavó, que significa cuando entren. Justamente así comienza la porción, ¿no? Cuando entren a la tierra prometida. Las lecturas que estudiamos es Deuteronomio 26, 1 al 29, 9. Los profetas, Isaías 60 del 1 al 22, y del Nuevo Testamento, Lucas 24 del 44 al 53. Y la porción de esta semana, recordemos, es Moisés, sus últimos días, hablándole al pueblo, volviendo a repetir al pueblo la Torá, las instrucciones de Dios, justamente como legado espiritual, sabiendo que él en poco tiempo ya iba a morir. Entonces, la porción de esta semana comienza enumerando las acciones que debía realizar los israelitas al entrar a la tierra prometida. Básicamente, lo que Moisés les transmite es que los israelitas debían llevar al templo, una vez que entraran a la tierra, los primeros frutos del campo como una expresión de gratitud a Dios. Debían reconocer todo lo bueno que recibieron de Dios, entregar estos primeros frutos, entregar los diezmos, proveer para los levitas, que eran los servidores del templo, y también preocuparse por los menos afortunados, por los pobres, los desprotegidos. Por lo tanto, hay ciertas palabras que vamos a ver, o ciertos temas que son recurrentes. Yo creo que los temas principales de esta porción es obviamente la gratitud a Dios, es también la obediencia, es la entrega, es el tomar conciencia de las consecuencias de no servir a Dios. Entonces, hablando de la gratitud, es fundamental que entendamos, ¿no?, esta gratitud que debía emanar y debe emanar de nosotros hacia Yahweh. Porque comienza esta porción diciendo en el versículo 26, 3, te presentarás al sacerdote que hubiere en aquellos días y le dirás, declaro hoy a Yahweh tu Dios que he entrado en la tierra que Yahweh juró a nuestros padres que nos daría. Hay una confesión y un reconocimiento de que la promesa de Dios de entrar a la tierra prometida se había cumplido. Por lo tanto, se trata de reconocer que Yahweh es el que les dio la tierra y también es el que les dio el regalo de todos los frutos abundantes en esa tierra. Por otro lado, otro tema, ¿no?, a modo de resumen de esta porción, otro tema es que Dios describe de manera muy gráfica, de manera muy detallada, qué es lo que le va a pasar al pueblo de Israel si no escuchan los mandamientos. ¿Cuáles van a ser esas consecuencias? Enfermedades, guerra, exilio y hambruna. Y en realidad, para nosotros, ya de entrada esto nos está dejando una enseñanza, porque sin consecuencias para el ser humano, la vida no tendría significado, sería carente de significado. Es decir, las consecuencias que nosotros enfrentamos producto de nuestras acciones, de nuestro obrar y de nuestros pensamientos, esas consecuencias son las que hacen que valga la pena vivir la vida. Porque si para nosotros, para los seres humanos, no hubiera una distinción entre hacer el bien y hacer el mal, la vida estaría carente de significado. Necesitamos que nuestras acciones tengan consecuencias, porque si no, los seres humanos viviríamos como si todo diera lo mismo. Si no hubiera consecuencias positivas o negativas, entonces podríamos hacer lo que quisiéramos y nada tendría consecuencia. Por lo tanto, todo daría lo mismo.
En el capítulo 29, ya en la última parte de esta porción, 29 del 1 al 9, Moisés les recuerda al pueblo los milagrosos eventos que ellos experimentaron mientras estuvieron en Egipto y también durante su deambular por el desierto. Muy bien, vamos entonces a empezar con el capítulo 26, versículos del 1 al 4. ¿Qué dice? Cuando hayas entrado en la tierra que Yahweh tu Dios te da por herencia, y tomes posesión de ella y la habites, entonces tomarás de las primicias de todos los frutos que sacares de la tierra que Yahweh tu Dios te da, y las pondrás en una canasta, e irás al lugar que Yahweh tu Dios escogiere para hacer habitar allí su nombre, o sea, el templo de Jerusalén, y te presentarás al sacerdote que hubiera en aquellos días, y le dirás: declaro hoy a Yahweh tu Dios que he entrado en la tierra que juró Yahweh nuestros padres que nos daría. Y el sacerdote tomará la canasta de tu mano y la pondrá delante del altar de Yahweh tu Dios. Es muy importante que entendamos el significado profundo que tiene este concepto de primicias. Usted dirá, pero esto es algo que últimamente se está utilizando mucho en las iglesias, el concepto de primicias, armar mesas con frutas, con bananas, manzanas, naranjas, mandarinas, y hacer una celebración, un ritual de primicias allí en las iglesias, etc. Nosotros vamos a mirarlo no en las tradiciones que se van generando a lo largo del tiempo, se van generando nuevas tradiciones y tradiciones por X circunstancias, tal vez por X necesidades. Nosotros vamos a mirar esto desde el punto de vista del mandamiento de Dios en su palabra. El mandamiento, qué es lo que instituye Dios y para qué, cuál es el sentido, cuál es el significado, dónde se debería hacer la presentación de las primicias y el cómo y a quiénes. ¿A quiénes? Porque no nos podemos andar arrogando funciones tal vez que no tenemos, o ascendencia. No nos podemos andar queriendo hacer de la tribu de Leví cuando realmente por ahí venimos de la tribu de algún gallego, de algún italiano que fue inmigrante a nuestro país, y no tenemos nada que ver ni siquiera con los hijos de Israel o con la tribu de Leví. Entonces, vaya tomando nota del modelo bíblico. Queremos hoy hablar de cómo establece la Escritura este mandamiento de las primicias. Entonces, Ada. Bien, estos versículos que leímos en realidad ya Dios lo había dicho a través de Moisés en Éxodo 23:19. ¿Qué es lo que había dicho? Éxodo 23:19, las primicias de los primeros frutos de tu tierra traerás a la casa de Yahweh tu Dios. Es decir, hay una instrucción clara de que una vez que la tierra fuera conquistada y repartida, los agricultores debían llevar los primeros frutos maduros de la cosecha al templo y entregarlo, subraye ahí a quién, al sacerdote. Esta era una ceremonia que incluía una declaración de agradecimiento a Dios por la bondad y la provisión. Vimos que ahí en el versículo 7 se menciona que había que decirlo, es decir, articularlo y decirlo en voz alta. 3. Versículo 3. Se llevaba esta primicia, se entregaba al sacerdote y junto con la primicia la persona oferente, la que estaba llevando este diezmo, esta ofrenda, debía dar una declaración que ahora enseguida la vamos a estudiar. Pero ¿por qué hablarlo? ¿Por qué decirlo? ¿No? Porque muchas veces decimos, bueno, el acto físico era suficiente. No, acá Dios dice que había que hablar, había que confesar, había que decir algo.
La verdad es que hemos visto en muchas porciones lo importante que es para Dios el habla. El habla es también un puente entre lo que hay afuera y lo que hay adentro. Y ante la presencia de Dios se debía decir a un sacerdote que Dios le dio esos regalos sin ninguna condición. Se debía demostrar verdadera gratitud. Y el sacerdote, en la manera que la persona hablaba, en la manera se expresaba, en ese momento el sacerdote realmente se daba cuenta si la persona era sincera o no era sincera. Se daba cuenta si realmente estaba alegre y había una actitud de verdadero agradecimiento a Dios. Y también parte de esta gratitud hacia Dios incluye el privilegio de permitirnos ser parte de su pueblo. Usted dirá, bueno, pero eso se decía en esa época y qué significado tendrá. Bueno, ahora en un ratito lo vamos a develar. Cuando el israelita llevaba estas primicias y las entregaba al sacerdote, esto también representaba la dedicación de todo lo que él poseía al servicio de Dios. Uno de los objetivos de Dios desde la creación es que cada israelita diga que cada uno de sus logros es un obsequio de Dios. Y esta ofrenda que cada uno hace delante de Dios y hacía es el reconocimiento de que todo proviene de Dios. Eso ya lo dice el Salmo 24, de Yahweh es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos. Es decir, todo es de Dios. Nuestra gratitud hacia Dios es, primero, porque cumplió la promesa de entrar a la tierra prometida, también porque nos permitió ser parte de su pueblo, y fundamentalmente esta gratitud en el reconocimiento de que todo es de Dios, pero a su vez todo lo que tenemos, Él nos lo dio, proviene de Él para que nosotros lo usemos y siempre tengamos en mente esa rendición de cuenta que vamos a hacer de lo que Él nos ha dado. Y algo es muy interesante porque encuentro en esta porción reiteradamente el mandamiento de Dios con respecto a la alegría. Y si nos podemos imaginar esta fiesta, tenemos que imaginarnos a los israelitas que venían de distintas ciudades, de las distintas regiones de la tierra de Israel, venían con sus canastas, con sus primicias, caminando, desfilando en un ambiente festivo, acompañado de música, de celebraciones, que aumentaban a medida que los habitantes de las ciudades por las que pasaban se les iban uniendo en procesión. Y esto es tan lindo, entender que Dios, porque muchas veces a lo mejor en medio de tantas instrucciones pensamos que Dios no quiere nuestra felicidad o que quiere someternos a una vida sin sentido o sin alegría. Y vemos que vez tras vez Dios habla en las distintas porciones de lo importante que es. Son instrucciones, Dios dice, y te alegrarás. Y más adelante vamos a seguir hablando de esto también. Bueno, cuando presentaban las primicias había que hacer una oración. Una oración. Es una oración que usted tiene que tener ahí y entenderla, porque es muy importante. Yo le voy a leer la oración. Está en el versículo 5 hasta el 11. A ver, la oración es así. Un arameo a punto de perecer fue mi padre, el cual descendió a Egipto y habitó allí con pocos hombres, y allí creció y llegó a ser una nación grande, fuerte y numerosa. Y los egipcios nos maltrataron y nos afligieron, y pusieron sobre nosotros dura servidumbre. Y clamamos a Yahweh, el Dios de nuestros padres, y Yahweh oyó nuestra voz, y vio nuestra aflicción, nuestro trabajo y nuestra opresión. Y Yahweh nos sacó de Egipto con mano fuerte, con brazo extendido, con grande espanto y con señales y con milagros. Y nos trajo a este lugar, y nos dio esta tierra, tierra que fluye leche y miel. Y ahora, he aquí, he traído las primicias del fruto de la tierra que me diste,
oh Yahweh, y lo dejarás, y ahí termina la oración, ahí termina la oración. Y dice, entonces lo dejarás, lo dejarás delante de Yahweh tu Dios, adorarás delante de Yahweh tu Dios, y acá está lo que Ada decía recién en el versículo 11, y te alegrarás. Ahí hay un mandamiento, ¿vieron? De los 613 mandamientos, ahí tienen otro mandamiento más. Este nunca yo escuché que lo hayan tenido en cuenta, este mandamiento. Dice, y te alegrarás. Hay un mandamiento. Te alegrarás en todo el bien que Yahweh tu Dios te haya dado a ti y a tu casa, así como el levita y el extranjero que está en medio de ti. Todos se tenían que alegrar, inclusive el levita, inclusive el extranjero. Entonces, ¿cómo era el proceso este? Ada nos dice cómo es el proceso, a ver. Ok, el sacerdote lo que hacía es colocar la mano debajo de la del dueño, ambos agarraban la canasta, ¿no? Y juntos la alzaban y mecían ese cesto delante de Dios. Luego el sacerdote le devolvía la canasta al que traía las primicias y ahí hacía esta oración. Y vemos que esa oración es una breve historia del pueblo de Israel, ¿no? Porque dice, comenzaba desde Abraham, desde Isaac y desde Jacob, que son los patriarcas. Ellos eran arameos, no eran judíos. ¿Por qué? Porque Judá fue un hijo de Jacob. Recién Judá aparece como hijo de Jacob. En esta oración se destaca que fueron liberados de la esclavitud de Egipto y que fueron traídos a una tierra que fluye leche y miel. ¿Y cómo es esta historia, no? Podemos hacer una súper síntesis y repasar. Labán era arameo y sabemos, ¿no?, que fue Labán el que engañó al patriarca Jacob al cambiarles Lea por Raquel. O sea, Labán era arameo, Jacob era arameo también. Exactamente. No había judíos todavía. No. Tanto Labán, el suegro de Jacob, como Jacob, ambos eran arameos. Bien. Y Jacob lo que pretendía era casarse con Raquel, pero sabemos que finalmente apareció en su tálamo Lea. Si Labán nunca hubiera hecho este truco, entonces Jacob se habría casado con Raquel como él quería, por lo tanto José hubiera sido el primogénito. Entonces cuando Jacob mostró favoritismo hacia José, probablemente los hermanos no lo hubieran celado y entonces José nunca hubiera sido vendido como esclavo. Entonces José nunca se hubiera convertido en el primer ministro de Egipcio, quien años más tarde estaría en la posición de salvar al pueblo de Israel de la hambruna. Entonces, si a pesar de que el arameo Labán intentó destruir a Jacob, de algún modo todo fue para bien. Y esto lo podemos llevar y verlo o aplicarlo a nuestra propia vida, porque cuántas veces pasa que cuando alguna tragedia ocurre, se nos torna difícil ver la imagen completa o ver la historia completa, ¿no? Y entender por qué sucedió. Cuando ocurren eventos tan inesperados, lo único que podemos hacer es confiar en Dios. Esta es la lección que aprendemos al traer primicias al templo. Expresamos gratitud, ya que al final de cuentas todo es para nuestro bien. Para nosotros también es muy importante que incluso cuando disfrutamos de la riqueza de la tierra, cuando somos poderosos, cuando tenemos éxito, cuando tenemos riqueza, cuando disfrutamos de todas las bondades que el mundo físico tiene para ofrecer, más que nadie debemos ser plenamente conscientes de que nuestros esfuerzos no son nada sin la bondad de Dios, que sin ella ni siquiera hubiéramos podido lograr ninguna de las cosas que logramos. Reconocer esta relación especial que tenemos con el Creador y reconocer su bondad absoluta y constante que recibimos de parte de Él como resultado de esa relación es fundamental para que entremos en conciencia, para que comprendamos qué somos y quiénes somos. Porque si no, nos alejamos de Él, como varias veces hemos estudiado, creyendo que por nuestros propios medios,
por nuestras capacidades, por nuestras habilidades y por nuestro esfuerzo, logramos las cosas. Y realmente nada es posible sin Él. También, volviendo al tema del habla, yo dije que íbamos a hablar de vuelta, ¿no? Se nos ordena hablar y hacer en voz alta esta declaración. Sabemos que el habla es una fuerza muy potente, mucho más de lo que creemos. Expresar gratitud mediante el habla es muy difícil, es muy diferente a solamente pensarlo. Yo puedo pensar en que estoy agradecida. Una cosa es pensarlo y otra cosa muy diferente es articularlo y ponerlo en palabras. La razón es que si bien lo que pensamos define quiénes somos, lo que decimos forma aún más nuestra identidad. Por eso Jesús en su momento dijo, de la abundancia del corazón habla la boca, ¿no? A través del habla se expresa realmente lo que tenemos dentro nuestro. Decir algo en voz alta tiene un efecto profundo sobre la personalidad humana. Creemos que el habla solo importa cuando decimos algo en público, pero no cuando lo hacemos en privado. Pero eso es un error, porque una promesa es tan obligatoria cuando la hacemos en público o cuando la hacemos en privado. El poder de verbalizar pensamientos, es decir, poner en palabras lo que pensamos, existe también aun cuando nadie nos oye. Puede que creamos que maldecir a alguien en privado es inofensivo, pero la verdad es que si bien es mejor que maldecir en público, cuando lo hacemos en privado genera un daño considerable a nuestra espiritualidad. Porque cuando los pensamientos se transforman en habla, se efectúa una transformación mucho más profunda en nuestro ser interior. Siempre las palabras crean una nueva realidad y tienen un fuerte impacto sobre quien las dice. O sea, las palabras impactan no solo al que las escucha, sino también y en primer lugar impactan sobre la persona que las está diciendo. Los pensamientos deben ser expresados verbalmente para que sea posible el verdadero cambio. Qué bueno. Bueno, estamos ahí subrayando, ¿no? Estamos subrayando. Entonces, yo les dije que el versículo 11 empezaba con un mandamiento. Un mandamiento. Y te alegrarás en todo el bien que Yahweh tu Dios te haya dado a ti y a tu casa. Y dice que todos se van a alegrar, hasta el extranjero que está en medio de ti, el levita. Qué bueno que todos nos tenemos que alegrar de la misericordia de Dios, que todos nos tenemos que alegrar de las bondades de Dios, de las bendiciones de Dios. Entonces, debían alegrarse y celebrar. Es muy interesante que habla de ese recordar la historia para alegrarnos. Exacto. A recordar la historia. Un arameo, Jacob. Jacob, el arameo que fue a Egipto y se multiplicaron en Egipto. Israel, el arameo, ¿no? Israel, Dios le cambió el nombre cuando lo convirtió en Israel, lo convirtió en el padre del pueblo. No obstante, Jacob era arameo, la misma persona, pero uno es el nombre, cuando usa la Biblia el nombre Jacob, está hablando de la persona física, el arameo. Cuando usa el nombre Israel es el nombre que usa para la promesa del pueblo, la promesa de la multiplicación en sus 12 hijos. Entonces, la verdad es que no podemos olvidar la historia, no podemos olvidar nuestra historia, no podemos olvidar de dónde nos sacó Dios. Tenemos que realmente recordar de dónde nos sacó Dios para estar agradecidos y para alegrarnos. Cuando estaban en Egipto, estaban esclavizados. Comían ajo y cebolla. Ellos mismos decían, nosotros comíamos ajo y cebolla. Búsquelo ahí en su Biblia. Y Dios los sacó, les dio carne, les dio maná del cielo, pan del cielo,
les dio agua, agua mineral, agua mineral de manantial que fluía de la roca, ya les cambió. Por ellos se olvidaban, por eso Dios cuando traigan las primicias dicen acuérdense, hagan esta oración esta oración que les va a llevar el recuerdo de dónde vienen. Claro. No se crean importantes porque son judíos, porque ustedes no vienen de judíos, ustedes vienen de arameos, y el padre, que se llama Israel, era un arameo, se llamaba Jacob. Entonces, ustedes vienen de un arameo, fueron esclavos en Egipto, y todo lo que Dios ha hecho fue producto de su misericordia, de su gracia, de su bondad, de su amor y de su pacto hecho con Abraham, y los sacó de todas esas situaciones y hoy los ha bendecido. Y ustedes lo que están trayendo es el fruto de la bendición. El primer fruto de la bendición se llama gratitud y alegría. Póngalo como quiera. Alegría y gratitud, gratitud y alegría. Y esa gratitud es un mandamiento. Y esa alegría es un mandamiento también. Entonces, ¿cómo procedes ante las bendiciones de Dios? ¿Cómo procedes cuando tenés salud? No, porque yo tengo salud y es lo normal. Está bien, es lo normal para vos, pero anda al hospital a ver si es lo normal para toda la gente. Y yo tengo trabajo, y es lo normal y habitual. Está bien, es lo normal para vos. Pero mirá los índices de desocupación o salí de noche, andá a la terminal de ómnibus de Córdoba de noche a ver cuánta gente y familias y niños están durmiendo, cobijándose en la terminal de Córdoba o por las calles y demás. Andá en Buenos Aires a las madrugadas a ver cuánta gente está en la plena centro de Buenos Aires, a las 7, 8 de la mañana. ¿Cuántas familias, hombres, mujeres y niños están revolviendo los basureros? Entonces, si yo tengo trabajo es lo normal. No es lo normal. Es una bendición de Dios. ¿Qué más? Tengo una familia. Hay que ver, anda a mirar cuánta gente no tiene familia. Cuántos matrimonios divididos hay, divorciados, separados, cuántas parejas que cambian de pareja cada vez que se les da la gana y hay hijos metidos por todos lados. A ver, si lo tuyo es lo normal o lo tuyo es producto de la bendición de Dios, porque Dios te escogió, Dios te eligió, Dios te sacó de la esclavitud del pecado y te ha bendecido con múltiples bendiciones. Entonces Dios dice, yo te he bendecido. Perfecto. Te voy a pedir la primicia. A ver, ¿cuál es la primera que te pido? Gratitud. Sé agradecido. Segunda, alegre. Alégrate porque yo te he bendecido. No te he bendecido para que tengas cara larga. No te he bendecido para que seas indiferente a mi bendición. No te he bendecido para que lo tomes como un hecho normal, porque no lo es. El mundo no es normal. El mundo pertenece a Satanás y el sistema del mundo pertenece a Satanás y que la gente sea bendecida no es lo normal. Entonces, si vos has sido bendecido con algo, Dios te dice, yo te voy a mandar algo. Te voy a dar un mandamiento, versículo 11, alégrate. Demostrar la alegría por lo que Dios te da. Contagiar la alegría a los otros por lo que Dios te ha dado. Porque Dios te está bendiciendo. Y también esta instrucción de alegrarnos tiene que ver con que Dios apunta a combatir la naturaleza humana que por lo general hace que las personas no estemos satisfechas con los que tenemos. Tal vez producto también del sistema, ¿no? Que siempre está diciendo necesitas más, necesitas más, necesitas más. La verdad que muchas personas, a pesar de tener éxito, se siguen sintiendo insatisfechas, siguen deseando más y después siguen deseando más. Y es peor todavía, porque a veces no solamente no estamos satisfechos con lo que tenemos, sino que nos comparamos lo que tenemos, lo que logramos, lo que conseguimos con otras personas. Y entonces, si vemos que alguien tiene más que lo que nosotros logramos, aparecen celos, envidias, amargura, falta de alegría. ¿Por qué? Porque la envidia le quita a la persona la paz, la felicidad y la satisfacción.
haciendo que todo el tiempo esté queriendo más, codiciando más. No me alcanza, yo tengo esto, pero no, esto es poco. Quiero más, quiero como tal o como otra persona, para superar justamente estos sentimientos que Dios conoce, que habitan en el corazón de los seres humanos. Es que entonces la Torá nos ordena valorar lo que tenemos y tener plena conciencia que lo que tenemos nos lo dio Dios. Él sabe perfectamente lo que necesitamos para nuestro bienestar. Por lo tanto, en vez de quejarnos por lo que no tenemos, Dios quiere que nos alegremos por lo que sí tenemos. Y si incorporamos este principio básico, reconocemos que Dios es quien nos da todas las cosas, quien es que provee a cada una de nuestras necesidades. Eso nos va a llevar a sentir alegría, a poder expresar gratitud. Estaremos satisfechos con nuestra propia porción, entenderemos que todo lo que Dios nos dio es suficiente y que no necesitaremos nada más. Entonces, cuando somos conscientes de esto, ¿cuál es la respuesta automática? Es la gratitud, que es uno de los pilares básicos de nuestra fe y de nuestra felicidad. Fíjense también qué interesante, porque hacia el final de esta porción subrayen el versículo de Deuteronomio 28:47, ¿no? Habla de alegrarnos al principio, pero hacia el final, 28:47 dice que el exilio de Israel se debió a que no sirvieron a Dios con alegría y con buen corazón. La verdad es que si nos dejamos llevar por la codicia y por lo que nuestros ojos desean, nunca vamos a estar satisfechos. Y eso nos va a llevar a esta constante insatisfacción. ¿Por qué? Porque siempre va a haber alguien más rico, alguien con una casa más grande, alguien con más inteligencia, más apuesto. Pero la Torá nos ordena trabajar sobre nosotros mismos y encontrar la felicidad, la satisfacción en todo lo bueno que Dios nos ha dado. En esta sociedad que vivimos, tan materialista, tan competitiva, es muy fácil caer en la trampa de la codicia y enfocarnos en lo que no tenemos, en vez de estar prestando atención y ser plenamente conscientes de lo que sí tenemos. Muchas veces contamos la bendición que Dios nos da, y si lo hacemos, ahí encontraremos la verdadera felicidad. Comencemos con un ejercicio simple. ¿Qué tal si cada día, al abrir los ojos, cada mañana, damos gracias a Dios siempre? Por la vida que nos dio, por la salud que nos dio, por las cosas que tenemos y fundamentalmente por tenerlo a Él en nuestra vida y tener a nuestros seres queridos. Si aprendemos a comenzar nuestro día con este genuino agradecimiento, entonces esa actitud nos va a alcanzar, nos va a acompañar el resto de nuestro día en todas las actividades que hagamos, y eso nos va a comprender que no debemos dar por obvio ninguno de los regalos de la vida, porque en definitiva nada es insignificante. Cada cosa que tenemos, cada cosa que Dios nos permite disfrutar, son cosas sumamente importantes. Y lamentablemente la mayoría valoran o reconocen todas las bendiciones de Dios. ¿Saben cuándo? Cuando las perdemos. Solo entonces comprendemos cuán afortunados éramos. Y eso realmente es triste, porque también es una actitud del ser humano empezar a valorar las cosas cuando las perdió. No, Dios quiere que seamos plenamente conscientes de nuestra relación con Él, de su provisión y su cuidado para nosotros, y Él quiere alimentar en nosotros esta actitud de gratitud permanente. Y esa gratitud permanente va a teñir toda nuestra vida y todos nuestros actos. Bien, del versículo 12 al 15 habla del diezmo del tercer año. Entonces,
Miren qué interesante, hay que hablar otra vez. Hay que hablar otra vez. Y dirás, dice el versículo 3, y dirás delante de Yahweh, tu Dios, he sacado lo consagrado de mi casa y también lo he dado al levita, al extranjero, al huérfano y a la viuda. ¿Cómo dice? Tengo que hacer esta oración con el diezmo. A ver, he sacado lo consagrado de mi casa y también lo he dado al levita, al extranjero, al huérfano y a la viuda, es decir, a los pobres. Conforme a todo lo que me has mandado, no he transgredido tus mandamientos. Sonamos con eso, ¿no? Ni me he olvidado de ellos. No he comido de ello en mi luto, ni he gastado de ello estando yo inmundo, ni de ello he ofrecido a los muertos. He obedecido a la voz de Yahweh mi Dios, he hecho conforme a todo lo que me has mandado. Mira desde tu morada santa, desde el cielo, y bendice a tu pueblo Israel y a la tierra que nos has dado, como juraste a nuestros padres, tierra que fluye leche y miel. Es muy interesante esto, les voy a decir brevemente, porque el tiempo se nos está yendo, pero la confesión de los diezmos, se trata de la confesión cuando se traen los diezmos. Debían tomarse los diezmos de las cosechas siguiendo un ciclo trienal, o sea, de 3 años. Cada año el primer diezmo se daba al sacerdote. Durante el segundo año se tomaba el segundo diezmo y este poseía cierto grado de santidad y se debía comer en Jerusalén. Durante el tercer año se toma el diezmo, conocido como el diezmo del pobre, en Israel, y se guardaba en casa para ponerlo a disposición de los necesitados, y esos necesitados eran el levita, porque no tenía heredad, no tenía campos para cosechar, al levita, al extranjero, al huérfano y a la viuda. Y ese ciclo se repite, un diezmo por año para una finalidad diferente, y este ciclo se repite cada 3 años, excepto el séptimo año, que es el Shemitah, y excepto el año 50, que es el año de jubileo, cuando no se deben tomar diezmos. Entonces, del versículo 16 al 19, Moisés exhorta al pueblo a que cumplan todos los mandamientos, que lo cumplan con todo su corazón y con toda su alma. Sí. Y Dios y la congregación hizo esa promesa. Claro, hizo una declaración. Ellos declararon. El versículo 17 dice: has declarado solemnemente hoy que Yahweh es tu Dios y que andarás en sus caminos y guardarás sus estatutos, sus mandamientos y sus decretos, que escucharás y que escucharás su voz. Miren, cuando la persona recibe la predicación del Evangelio que predicaba Jesucristo, que es la Torá de Dios hecha carne, es el Logos, es el Verbo hecho carne, es la Torá de Dios hecha carne, y recibe la predicación de la salvación por gracia a través de Jesucristo, y recibe a Jesucristo en su corazón, recibiendo su redención, o sea que recibe su perdón a través de la sangre derramada, que nos limpia de todo pecado y nos reconcilia con el Padre. La oración que se hace, que se ha conocido teológicamente como la oración del pecador, debería ser este versículo 17. Esa debería ser la oración de teshuvá, de arrepentimiento, cuando la persona recibe a Cristo en su corazón y a través de él retorna al Padre. Esta debería ser la oración. A ver qué les parece, se las leo de vuelta. A ver, has declarado solemnemente hoy que, ¿qué cosa declaramos solemnemente? Que Yahweh es tu Dios y que andarás en sus caminos y guardarás sus estatutos, sus mandamientos y sus decretos, y que escucharás su voz. Lo declaramos, en la oración del pecador está incluido esto, solamente que después nos olvidamos a los 5 minutos, porque alguien, un engañador, un lobo rapaz, un falso profeta, nos dice que si seguimos pecando y nuestro pecado abunda, sobreabunda la gracia. Eso es un engañador, un espíritu engañador, un espíritu demoníaco,
el que manifiesta eso. ¿eh? Lo que nosotros, y lo declaramos, porque cuando decimos, Señor Jesús, perdona mis pecados, me arrepiento, te recibo en mi corazón, Padre, perdóname por los méritos y la sangre de Jesucristo, y Padre, enséñame a caminar, me comprometo a caminar en tu palabra, en tu voluntad hasta el día. Hoy estamos haciendo esta oración, solamente que alguien viene y nos engaña, un espíritu satánico nos engaña y nos olvidamos enseguida. Pero la oración debería ser, hoy Yahweh es mi Dios, y andaré en sus caminos, y guardaré sus estatutos, sus mandamientos y sus decretos, y escucharé su voz. Entonces, nos han enseñado mal el concepto o el significado de conversión, y nos han enseñado mal el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. No es suficiente con una oración declarando que aceptamos al Señor Jesucristo como nuestro Redentor. Si en ese mismo acto no declaramos solemnemente que andaremos en sus caminos, guardaremos sus estatutos, sus mandamientos y sus decretos, y que escucharemos su voz. Esto último, escuchar su voz, se refiere a estudiar su palabra. Si al otro día no tenés hambre de estudiar la palabra de Dios, si al día siguiente no tenías hambre de estudiar la palabra, de escudriñar las Escrituras, de comer su palabra, vas a ser como un bebé recién nacido que salió de la panza de mamá y no llora para comer, no llora para tomar la teta. Es natural que tenga hambre y quiera comer una vez nacido. Entonces, si naciste de nuevo y no estás llorando por comer la palabra de Dios, entonces estás enfermo y pronto vas a morir espiritualmente. ¿Qué es lo que pasaría con un niño recién nacido? Entonces, la parashá esta nos enseña que no se trata solamente de labios, se trata de labios y de hechos. Por eso en cada cosa hay una oración, labios, oración, labios, palabras, declaración. Y hechos, traigo las primicias, me comprometo a guardar tus mandamientos, a compartir mi pan con el pobre. ¿Ven? Entonces es labios y hechos. Es muy importante esto, que Dios ha designado a Israel, ha designado su congregación, nos ha injertado a nosotros en su congregación a través de Jesucristo. ¿Para qué? Para que guardes todos sus mandamientos. Léalo, está ahí escrito. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Nos injertó para qué? ¿Para que sigamos viviendo como antes? Nos injertó para que guardes, dice ahí, a ver, para que guardes todos sus mandamientos, a fin de exaltarte sobre todas las naciones que hizo, para loor y fama y gloria, y para que seas un pueblo santo. Ajá, santo, nos olvidamos. ¿Cuántas cosas se han eliminado de la Biblia, no? Un pueblo santo a Yahweh tu Dios, como Él ha dicho, como Él ha dicho. Entonces, es muy importante este tema, porque en el capítulo 27 es un capítulo que nos hace hacer una elección. Exacto. Y la vida del ser humano es una elección. Usted dice, la vida del cristiano, no estoy hablando del cristiano, estoy hablando de la vida del ser humano. El ser humano, Dios lo ha puesto en la tierra y le dio uno de sus atributos, se los puso en el ser humano, lo hizo a su imagen y conforme a su semejanza. Por lo tanto, los atributos de Dios, en grandes, gigantes, eternos, las eternidades, las perfecciones eternas de Dios, están en pequeña dimensión en cada ser humano. Esa es la imagen y semejanza. Y uno de esos atributos es la libertad, el libre albedrío. Libre albedrío, qué linda palabra teológica, ¿no, señores? Libre albedrío quiere decir libertad de elección. Podés elegir entre la vida y la muerte. Podés elegir entre la obediencia y la desobediencia. Podés elegir entre la bendición y la maldición. El capítulo 27 habla de la elección entre la bendición y la maldición. El libre albedrío, la libre posibilidad de elegir que tiene cada ser humano. Yo veo muchas veces, pero muy seguido, personas que se quejan por lo que Dios, según ellos, ha hecho o ha permitido.
Él permitió una enfermedad, Él hizo tal cosa, permitió el hambre de los niños, permitió las guerras, no la permitió Dios. Dios le dio al hombre el gobierno de la tierra, le dijo señoread, le dio el gobierno de la tierra, y cuando Dios delega algo, Dios no se mete en lo que Él delega. Él le delegó al hombre el cuidado y el gobierno de la tierra. Y Dios no se metió y le dio la posibilidad de elegir. Y el ser humano eligió por Satanás. Eligió por el engaño. Eligió por la mentira que le contó Satanás. Y entonces lo que hizo, al que le mandás, al que obedeces, te manda. Exacto. Sos esclavo de aquel a quien obedeces. Entonces, cuando el ser humano obedeció a Satanás, le delegó su gobierno a Satanás. Y a partir de ese momento empezó a mandar Satanás en lugar del ser humano. No obstante, el pecado no entró en la tierra porque Dios lo hizo entrar. El pecado entró en la tierra, en el mundo, porque el hombre lo hizo entrar. Y Dios siempre le dio la posibilidad de elegir. ¿Querés elegirme a mí? ¿Querés elegir a Satanás? ¿Querés elegir mi Torá? ¿Querés elegir tus propios pensamientos y tus propias decisiones? Siempre hay una elección. Sí. ¿Los mandamientos de Dios o tu razonamiento humano? ¿Lo que Dios dice que hay que hacer o lo que tu razonamiento humano te indica que tenés que hacer? Elegí. Cada día puedes elegir los mandamientos de Dios, las instrucciones de Dios o tus propios razonamientos humanos que te parecen muy lógicos, pero que te llevan al camino de perdición. Sabiendo que las instrucciones de Dios te llevan al éxito. No obstante, el ser humano, sabiendo que las instrucciones de Dios te llevan al éxito, elige sus propios razonamientos y sus propios designios. Entonces, ¿cuál es lo que Dios hace en su gracia y misericordia? Dios sigue interviniendo en la historia humana. A pesar de que el hombre se alejó de Dios, el ser humano se alejó de Dios, Dios sigue interviniendo en la historia humana. Entonces, entre los versículos 1 a 8 del capítulo 27, ustedes van a ver en todo el capítulo 27 que Dios elige dos montañas. Dos montañas. Cruzan el río Jordán, se encuentran en el valle, ahí entre las dos montañas. Hay un valle y está una montaña a la izquierda, una montaña a la derecha. Una montaña se llama Gerizim y la otra montaña se llama Ebal, Ebal con B larga. La montaña que se llama Gerizim es la montaña de la bendición y la montaña que se llama Ebal es la montaña de la maldición. Y Dios le dice al pueblo, ahora, elijan qué montaña quieren para ustedes. Y pone 6 hijos de Israel en una montaña, 6 hijos en la otra montaña. 6 hijos en la de la bendición, 6 hijos de la maldición. Y pone a los levitas abajo, en el valle. Y en el valle los levitas empiezan a leer los mandamientos de Dios. Empiezan a leer la Torá de Dios. Y leen la Torá de Dios y los hijos de Israel que estaban 6 en una montaña y 6 en otra, gritan amén. Y leen 12 mandamientos, que ahora lo vamos a leer. 12 mandamientos. Y los hijos de Israel en el monte Gerizim, el de la bendición, y en el monte Ebal, gritan amén. El pueblo tiene que elegir entre la bendición y la maldición. Pero Dios hace algo antes de esa escena que les estoy describiendo. Dios hace algo. Dios les manda que escriban toda la Torá en piedras, en rocas revocadas con cal. ¿Y dónde les hace poner? Eso está en el versículo 4, 27:4. ¿Dónde les hace poner las rocas? Con la Torá de Dios. La Torá, que son los mandamientos que te llevan a la bendición. La Torá, que significa instrucciones de Dios para que tu vida tenga éxito, para que tu vida sea feliz, para que tu vida dé en el blanco.
¿Dónde hace poner esas rocas? En el monte Ebal. Y usted dice, pero no, si el monte Ebal era el de la maldición. Exactamente. Dios en el monte de la maldición le hace escribir toda la Torá sobre rocas. La instrucción de Dios para que la vida de esta gente sea feliz y dé en el blanco. Dé en el blanco y sea feliz. En el monte de la maldición. ¿Qué es lo que significa eso? Que aún escogiendo, aún eligiendo el monte de la maldición, siempre está la oportunidad de volver a Dios. Siempre está la oportunidad del ateyubá. Siempre está la oportunidad del arrepentimiento. Siempre. Por eso Dios en su gracia, su misericordia, aun que el pueblo esté apartado de sus mandamientos, apartado de la bendición, apartado de la Torá, siguiendo sus propios caminos, habiendo elegido mal en su vida, Dios siempre da el camino de retorno a Él. Es la Torá, es sus instrucciones. Él pone en el monte de la maldición sus instrucciones para que los que hubieran elegido mal y se dieran cuenta y se arrepintieran, volvieran a la casa del Padre como lo hizo el Hijo pródigo. Por eso en el versículo 4 dice, levantarás estas piedras que yo os mando hoy en el monte Ebal. ¿Se entendió hasta ahí? Se entendió hasta ahí. Gracias, Señor, porque se entendió. ¿Por qué? Porque Él, dice Efesios capítulo 2, que Él nos dio vida a nosotros ¿cuándo? Él los dio vida a vosotros. Efesios 2, para relacionar con el Nuevo Testamento. Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Qué quiere decir? Él les dio vida a ustedes cuando habían elegido mal y habían elegido el monte de la maldición, el monte Ebal. Y estaban muertos en sus propios delitos y pecados en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Pero dice más, que nosotros éramos también parte de eso, dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturalezas hijos de ira, lo mismo que los demás. Ahí está la mala elección por el monte Ebal. Pero Dios dice que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Nos pasó de monte, nos mandó al monte Gerizim, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, o sea, esta salvación. Muchos dicen, no, pero la fe no es de nosotros, un regalo de Dios. No, está hablando de la salvación, no de la fe. No de la fe. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. La salvación es por gracia, es don de Dios, es regalo. No por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. ¿Ves? Te cambió de las malas obras del monte Ebal, te pasó a las buenas obras del monte Gerizim. Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ella. Entonces, muy importante esto. Después vamos a los versículos 9 y 10, donde Moisés ya no habla solo, habla junto con los sacerdotes levitas, y los insta a que escuchen para obedecer. Y en el del 11 al 26, ahí sí Ada nos va a explicar, del versículo 11 al 26, que no lo vamos a leer, usted lo tiene ahí, lo leyó durante toda la semana, desde el domingo de la semana pasada hasta anoche, así que no, usted ya lo tiene en mente, así que del 11 al 26 son las bendiciones y maldiciones del monte Gerizim y el monte Ebal, que les acabo yo de hacer una introducción, pero Ada se lo va a explicar bien. Yo se los expliqué a mi manera, Ada se lo va a explicar a su manera, es decir, bien explicado.
del 11 al 26. Bien, acá claramente vemos que tan pronto como Israel entrara en la tierra prometida, tendrían que congregarse allí en el valle de Siquem, que no nos acordábamos el nombre, Siquem, entre ambos montes, ¿no? Frente a las dos montañas. ¿Por qué? Porque ellos debían nuevamente aceptar la Torá. Así como había sido necesaria que ellos la aceptaran allá en el Sinaí, ahora Dios los pone a tomar la misma decisión. Debían también levantar un altar con estas palabras escritas, las palabras que Dios les había dado, y O mediante sea que ponían todas las piedras, escritas, las revocaban con cal, escribían toda la Torá y aparte levantaban un altar de sacrificio al Señor. exactamente. Dios hablaba con ellos y mediante el altar y los sacrificios que ellos iban a ofrecer, eran la manera en que el pueblo le hablaba a Dios, expresaba su voluntad y su gratitud a Dios. Era la manera en que había comunión entre el pueblo y Dios. Entonces iban a proclamar 12 mandamientos, que son los que están ahí citados, y ellos admitirían en público que aquellos que observaran y guardaran los mandamientos iban a venir bendiciones, mientras que aquellos que las desobedecieran les sobrevendrían maldiciones. Y dice también ahí, describíamos que habla de las 6 tribus. 6 tribus en una montaña, 6 tribus en otra, y el arca, los sacerdotes y los ancianos levitas en el valle de Siquem, que era el que separaba ambas montañas. Los levitas, ¿qué iban a hacer? Ellos iban a pronunciar a viva voz las bendiciones y las maldiciones. Y las tribus debían exclamar amén. Fíjense qué interesante que las 6 tribus que se apostan, que se ponen sobre el monte Gerizim, eran todas de los hijos de las mujeres libres de Jacob, es decir, de Raquel y de Lea. Sobre Gerizim, los hijos de Jacob que él tuvo con Raquel y con Lea. Que eran las mujeres libres. Uh-huh. Mientras que en el Monte Ebal iban a estar los descendientes de las siervas de Raquel y Lea, más los descendientes de Rubén, la tribu de Rubén, que si ustedes recuerdan, habíamos estudiado que él perdió la primogenitura por el pecado que cometió contra su padre. Entonces, el ingreso a la tierra prometida incluiría este juramento de lealtad a la Torá que constituye la esencia de su pueblo. Los 12 temas a los que se refieren estas maldiciones y bendiciones, si prestamos atención, se refiere a actos que los transgresores podían cometer en secreto. Vieron que antes hablamos, ¿no?, de la importancia de la confesión pública, pero también de la confesión en privado. Bueno, acá vuelve a hablar de esos pecados que se pueden cometer en secreto. Habla básicamente de pecados contra el segundo mandamiento, que es sobre la idolatría, sobre el quinto mandamiento, que es el desprecio a los padres, contra el octavo mandamiento, que habla sobre el prójimo, contra el séptimo mandamiento, que habla sobre el incesto, contra el sexto mandamiento, que habla sobre el homicidio. Entonces, básicamente vuelve a repetir los 10 mandamientos. Fue una declaración del pueblo que no puede haber confrontación entre la moralidad que exhibimos en público y la que demostramos en privado. ¿Por qué? Porque si decimos y hacemos una cosa en público y otra en privado, eso habla de una falta de integridad, pero sobre todo esas actitudes erosionan los cimientos morales de una nación. Y fijémonos que está incluida también Leví en este caso, como una de las 12 tribus, porque los levitas también precisan bendiciones al igual que el resto
de las tribus. Es muy interesante esto de que los levitas estaban Sí. y que necesitaban las bendiciones, igual que el resto de las tribus. Ujú. Y muchas veces he escuchado en la actualidad que algunos pastores se denominan a sí mismos como levitas. Nosotros somos los levitas. Bueno, andás a verlo, no es el análisis. El análisis es que no hay nadie, ninguna persona del pueblo de Israel que no necesite optar por la obediencia que da la bendición o la desobediencia que trae maldición. Y es muy fuerte esos 12 mandamientos a los que ellos gritaban amén. Ujú. Es muy fuerte porque empieza con la palabra maldito. Maldito. Cada uno de los 12 mandamientos empieza con la palabra maldito. Maldito. No dice bendito. No. No dice bendito el que obedeciere. No. Dios está poniendo negro sobre blanco. Está despertando conciencia. aclarando. Aclaremos, dijo Lemos. Aclaremos. Dios está aclarando. Está diciendo, no te estoy hablando de bendición acá. Te estoy hablando de maldición. Entonces, 12 mandamientos que empiezan con maldito, como el 15. A ver, maldito al hombre que hiciere escultura o imagen de fundición, abominación a Yahweh, obra de mano de artífice, y la pusiere en oculto. Y todo el pueblo responderá y dirá, amén. Amén. Entonces, es muy interesante de que está hablando de hacer ídolo y ponerlo en oculto. Todos estos mandamientos, como dijo Ada recién, son todos pecados que se pueden hacer en oculto, en tu intimidad. Todos, los 12 son pecados que se pueden hacer en la intimidad sin que nadie se entere. Ni los hermanos de la congregación, ni los pastores, ni los diáconos, nadie, ni el vecino siquiera. Todos pecados que se pueden hacer en oculto. Y acá empieza con un ídolo que lo pusiera en oculto. Es decir, tener ídolos sin que nadie lo note. Inclusive cuando habla de golpear al prójimo, en el versículo 24, maldito el que golpea a su prójimo en secreto. Y dice, todo el pueblo responderá amén. Entonces, ¿de qué está hablando? Está hablando de la violencia de género, la que se hace en la intimidad de la casa. El tipo o la mujer, ¿no? Hay violencia de género para los dos lados, bidireccional. Porque la violencia de género, Ada, que ha estudiado bastante el tema, sabe perfectamente que no es solamente física. Puede ser física, puede ser psicológico, puede ser moral. Entonces, la violencia de género que se hace adentro de tu casa, ¿viste? Insultaste a tu mujer, insultaste a tu marido, fuiste violento, rompiste los platos contra la pared, etcétera, pero saliste y afuera sos el pastor. El pastor, bendígame, pastor, bendígame. Y la mujer debe estar pensando, ¿y por qué no me bendice a mí este atorrante? Entonces, son pecados que se hacen en secreto. Y hace maldita a la persona. Entonces, era fácil la desobediencia de los mandamientos en público, porque había un Sanedrín que juzgaba. Exactamente. Entonces, estudiamos todo el procedimiento legal para juzgar la violación a la Torá. Entonces, ¿qué pasa cuando en privado? La desobediencia a los mandamientos es en privado y en público no se nota? No hay Sanedrín que juzgue, pero hay consecuencias. Exacto. No hay un Sanedrín que esté jugando, pero hay consecuencias. ¿Dónde se ve la consecuencia? ¿Por qué la iglesia no crece? ¿O por qué la iglesia está tan mal espiritualmente? ¿O por qué mi familia tiene tantos problemas? ¿O por qué mis hijos salieron rebeldes? ¿O por qué mi esposa, qué sé yo, lo que quieran ustedes decir ahí? ¿Por qué? Porque esos pecados privados que no se hacen evidentes en público, no son juzgados en público, pero afectan
afectan, tienen Totalmente. consecuencias. Totalmente. Porque esa maldición individual se lleva al cuerpo. Exacto. Y si un miembro del cuerpo, dice el Nuevo Testamento, si un miembro del cuerpo sufre, todo el cuerpo se duele con él. Se duele con él. Afecta a todo el cuerpo. Entonces, presten atención cuando hay un problema congregacional, presten atención cuando hay un problema en la familia, cuando la maldición se transmite. Entonces, qué es lo que está pasando? No sabemos qué está pasando. Bueno, revisemos los pecados privados. Tenemos estos 40 días hasta llegar al día de expiación, el día 10 del mes séptimo, para examinarnos, para arrepentirnos, para mirarnos para adentro, para sacar todos esos pecados privados, pedir perdón al Señor y sacarlos de nuestra vida, para incorporar en nuestra vida la obediencia a los mandamientos, la obediencia al mandamiento de ser agradecidos, la obediencia, como decíamos en el de hoy, la obediencia a ser alegres, a tener alegría por las cosas que Dios nos da, la obediencia a todos los mandamientos, a desarraigar esos pecados ocultos, esos pecados privados, esos pecados hechos en la intimidad, desarraigarlos y llegar ya sea el día 30, el día de trompetas, primero del mes séptimo, y ser arrebatados en santidad, o llegar hasta el 10 del mes séptimo, día del juicio, día de expiación, día del juicio, y llegar con un corazón arrepentido delante de la presencia de Dios. Y que justamente, ¿no? Es entender cómo algo que hago yo individualmente afecta a la nación. Y creo que ese también era el sentido, es el sentido muy fuerte que tiene el día de expiación, porque se expiaba los pecados de toda la nación. Pero básicamente esos pecados que manchaban el altar de Dios, que manchaban el templo de Dios, porque eran pecados cometidos en privado. Creo que más que nada se apunta a eso con la fiesta de Yom Kippur. Es muy importante lo que está diciendo Ada acá. ¿Por qué? Porque hay dos expiaciones en la Biblia. En las fiestas de Dios, exacto, guardar la fiesta de Dios y alegrarnos en las fiestas de Dios es parte del mandamiento de alegrarnos. Totalmente. Ser agradecidos y alegrarnos. Pero hay dos expiaciones. Está el día de Pascua, el día de Pascua, donde el sacrificio del Cordero es personal y hasta familiar. Claro. Y ahí la sangre de Jesucristo, el Hijo, nos limpia de todo pecado. El Cordero Pascual. Jesús, nuestra Pascua, ya fue sacrificado por nosotros. Ahí tenemos el sacrificio personal y familiar. Comerán un cordero por familia en la casa, en el hogar. Pero después tienen el día 10 del mes séptimo, el día de expiación, 10 del mes séptimo, lo que se llama Yom Kippur, Yom es día, Kippur es expiación, día de expiación, que es el sumo sacerdote entrando una sola vez por año al lugar santísimo y expiando por todo el pueblo. Por todo el pueblo. Ahora dice, ¿por qué? Por todo el pueblo. Pero no solamente espiaba por el pueblo, espiaba por el templo, espiaba por el tabernáculo completo. ¿Por qué? Porque un pecado individual dentro de un pueblo contamina, impurifica sería la palabra. Exactamente. Contamina a toda la nación, pero no solamente a toda la nación, sino el templo. El templo. Entonces nosotros somos un templo formado por piedras vivas para morada de Dios en el Espíritu. Un pecado individual, aunque sea hecho en lo secreto, contamina, impurifica ritualmente todo el templo, toda la familia de Dios, toda la casa de Dios, toda la congregación de Yahweh. Entonces, tengamos cuidado con los pecados individuales, porque tenemos la Pascua y tenemos el día de expiación. Uno, por los pecados, por el lavamiento de los pecados personales y familiares, y el otro por la nación y por el templo. Exactamente. Todo el tiempo Dios habla de responsabilidad mutua, de conciencia, de cuerpo y de cómo la actitud de uno
automáticamente afecta al resto, ¿no? Por eso Dios exigía en este punto, en este momento, ese compromiso en todos los niveles. Me comprometo públicamente, pero también me comprometo y trabajo y me esfuerzo por esos pecados secretos, para no cometerlo. Porque la responsabilidad de cada uno es de cada uno y a su vez es responsabilidad con todos, conmigo y Dios, pero también la responsabilidad es conmigo y con el resto. Si yo hago un pequeño agujero en mi cuarto privado, es el ejemplo que pusimos, el bote se llena de agua y todos van a estar en peligro. Claro, no puedo decir, no, el agujero está acá, ¿ves? Está acá, en mi cuarto, en mi casa. Abajo de mi pie. Exacto. Nadie lo ve. Nadie lo ve. Estamos en el bote, hay, qué sé yo, 12 personas en el bote, el agujero está abajo de mi pie. Nadie lo ve, nadie lo nota, está bien, no lo notan hasta que se ahogaron todos, ¿vieron? Tal cual. Porque el agua empieza a entrar y no la podés parar. En el libro de Romanos, en el libro de Romanos, la epístola de Romanos, vemos que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres. Tremendo este texto. Los secretos de los hombres. Va a juzgar Dios los secretos. A ver, vamos a leerlo. Vamos a leerlo y seguimos para adelante, que ya estamos a 14 minutos de terminar. Porque cuando los gentiles, dice Romanos 2:14, porque cuando los gentiles que no tienen ley, ¿cómo? ¿La ley no estaba abolida? Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, aunque la ley hubiera sido dada a Israel, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, como dice Jeremías 31:33, mostrando que eso es lo que hace el Espíritu Santo en nosotros, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme a mi evangelio, dice el apóstol Pablo. Y la verdad es que no podemos ir para adelante hasta que no digamos lo del versículo 18. El versículo 18, que son los dice, que me gustan a mí. Maldito el que hiciere errar al ciego en el camino, y dirá todo el pueblo, amén. Maldito el que hiciera errar al ciego. ¿Qué es ciego? Si los ciegos andan pidiendo limosna en determinados lugares. No. Esto incluye inducir a error a cualquier persona ciega. Acuérdense que Jesús hablaba del ciego guía de ciegos. Ciego guía de ciegos. Y no estaba hablando de físicamente. Incluye inducir a error a cualquier persona ciega en cuanto a la ignorancia de la verdad, o la persona que ignora la forma en que debe proceder en un momento dado, no sabe y entonces recibe una mala orientación. Ciegos son personas que no ven, y los falsos apóstoles y falsos profetas y falsos maestros se aprovechan para hacerlos errar. Segunda Pedro, capítulo 2, versículos 1 al 3, léanlo, porque el apóstol Pedro dice que hubo falsos profetas en el pueblo, allá en la antigüedad, allá en lo que estamos estudiando, en las para allá, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Entonces, es muy importante esto, lea hasta el versículo 3, pero yo quiero decirles esto, que ¿cómo nos damos cuenta si es un falso maestro o no un falso maestro? Porque ahora que está de moda que todos quieren volver no a la Torá, no a la Biblia, acá se las muestro, acá está la Biblia, que léela cuando hablamos, acá está.
No quieren volver a la Biblia, quieren volver al judaísmo, a la religión judía. La religión judía se inventó en el siglo I, a fin del siglo I de la era común. No existía en la época de Moisés. Entonces, en lugar de querer volver a la Torá, a las instrucciones de Dios, a la Biblia, a la palabra de Dios, quieren volver a hacerse de una religión. Entonces, la verdad es que te das cuenta enseguida, porque la Torá, dice Jesús, la ley, los profetas y los salmos hablan de Jesús. En cuanto que eliminaste a Jesucristo del eje, del centro del mensaje, te saliste y entraste en estos falsos maestros que introducen encubiertamente herejías destructoras y niegan al Señor. Jesucristo es nuestro Redentor, nuestro Salvador, es el Hijo de Dios que vino a redimirnos y entregó su vida en precio de rescate por cada uno de nosotros. Él es la Torá hecha carne, Él es la Biblia hecha carne, Él es la instrucción de Dios para nuestra vida, para que andemos en santidad si caminamos en emuná. El justo por la fe caminará, por la fe vivirá, por la emuná vivirá, por la lealtad, la fe leal a nuestro Redentor, nuestro Señor Jesucristo. No a los ritos, a las costumbres, no a las tradiciones, sean judías, sean de donde sean católicas, sean evangélicas, no importa de dónde sean. El que me redimió a mí, el que me amó de tal manera que se despojó, no escatimó ser igual a Dios como cosa a aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de hombre, se hizo siervo y entregó su vida por amor de mí. Ese es Jesucristo. Jesucristo es el motivo de nuestra vida. Y Mateo 24:11, Jesús mismo dice que muchos falsos profetas se levantarán en este tiempo, y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y 1 Juan 4:1 dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Si te quieren apartar de Jesucristo y llevarte a una religión, cualquiera sea esa religión, no importa lo linda que parezca, lo atractiva que parezca la religión, no importa. Si te quieren sacar de Jesucristo, el Espíritu del Señor, nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu de Dios, por el Espíritu Santo. Entonces, si te quieren sacar de Jesucristo y llevarte al ritual de una religión sin Jesucristo, no importa cuál religión sea, esos son falsos espíritus. Hay que probar los espíritus, Bien, ¿qué vamos? El 28, y algo hay que 28. hablar del 28, claro. Bendición. Del 1 al 14 están las bendiciones. Yo tenía un pastor amigo mío de chico, amigo mío de chico y pastor de cuando fui joven, pastor de joven y después pastor cuando fuimos viejos. Servíamos juntos en Buenos Aires durante un montón de tiempo, ya ha fallecido, y él todas las mañanas, tiene una Biblia de esas gigantes de púlpito en la mesa ratona de su casa ahí en San Isidro, y él la tenía abierto en Deuteronomio 28, del 1 al 14. Y la tenía subrayada de todos los colores habidos y por haber, que ya había que inventar colores para que lo aferraba a las bendiciones. A las bendiciones de Dios, de Deuteronomio 28, del 1 al 14. Entonces, ¿cuál es el camino de la bendición? Esto mismo había estado mencionado antes en Levítico 26. Levítico 26 en su momento también lo estudiamos en la Torá, y ahora Moisés lo vuelve a repetir al pueblo. Entonces, hay condiciones para la bendición, no hay duda. Decíamos hoy, siempre necesitamos tener consecuencias porque si no, no hay diferencia entre el bien y el mal. El camino de la bendición es oír. A ver, yo le leo los versículos para que usted lo tenga y Ada le va a decir qué se extrae de estos versículos. 28, 1 y 2. Versículos 1 y 2 del 28. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Yahweh tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Yahweh tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra
y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. Subraye, y te alcanzarán. Porque te alcanzarán quiere decir que alguien va corriendo y alguien viene corriendo atrás y te alcanza. Y es lindo ver qué es lo que te va a alcanzar, lo que viene corriendo atrás del que obedece. A ver, dice, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Yahweh tu Dios. Ada, ¿cuáles son las condiciones? Bueno, las condiciones o el camino para la bendición, en primer lugar, oír atentamente, ¿no? Para oír necesito estudiar, por eso decimos es tan importante conocer las instrucciones. También para guardarla, dice, es oír atentamente a través del estudio, guardarla, es decir, memorizarla. Por eso también este procedimiento de estudiar semana tras semana, no tanto repetir, y año tras año la vamos a internalizar. Y tercero, habla de poner por obra, es decir, obviamente, eso que leímos, eso que incorporamos, entonces se expresa, lo ponemos por obra a través de vivir de acuerdo a los mandamientos de Dios. El que obedece los mandamientos de Dios no tiene que correr detrás de las bendiciones, sino que las bendiciones correrán y nos alcanzarán. Va a correr la bendición detrás nuestro y la bendición nos va a alcanzar. Qué interesante que muchos están buscando las bendiciones. Todo el tiempo. Pero Dios, al que obedece, le prodiga tanta gracia que las bendiciones lo alcanzan a él. Exacto. Aunque no haga ningún esfuerzo por conseguirlas. Nada impedirá que las bendiciones se materialicen si hay obediencia. Obedecer la voz de Dios es obedecer a la Torá, es obedecer sus mandamientos, es obedecer la Biblia entera, y dedicarse a su estudio, porque todas las bendiciones alcanzarán a la congregación de Dios cuando el pueblo se ocupe principalmente en estudiar la Biblia, las instrucciones de Dios, y relegue sus otras ocupaciones a un segundo plano. Algo interesante que también vemos en este capítulo es que primero aparecen las bendiciones enumeradas y después las maldiciones. ¿Por qué? Porque nos muestra el carácter de Dios, nos muestra la esencia de Dios. Él es tardo para la ira, presto a mostrar misericordia. Su voluntad es que obedezcamos y vivamos y no que pequemos y muramos. Salmo 103 dice, misericordioso y clemente es Yahweh, lento para la ira y grande en misericordia. Qué lindo, ¿no? Amado, dice el apóstol Juan en su tercera carta. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Hay condición, siempre. ¿Sí? Siempre las bendiciones son condicionales, siempre. Entonces, ¿qué es lo que te va a traer prosperidad? Tanto, durante tanto, yo me acuerdo de los últimos, por ahí, 40 años. Se habló tanto de la prosperidad, Tanto de la prosperidad. Tanto. Hace 30 años andaban unos que venían en avión y decían de otros países, venían a predicar la prosperidad. Sí. La verdad, la prosperidad, ¿saben de dónde viene y cómo viene? La prosperidad te la da Dios cuando obedeces a Dios. Es como el padre que su hijo es obediente y hace lo que tiene que hacer. Entonces el papá pasa por el kiosco y se está acordando de la alegría que le da a su hijo, de que es tan bueno el hijo, tan obediente, que le compra un chocolatito. Y llega a casa y le regala el chocolatito al hijo. No necesita ni siquiera que el hijo se lo pida, porque uno va por la calle tan contento que pasa por un kiosco, por una juguetería y le quiere llevar algo. De contento que está uno como padre, ¿no? Entonces, se enumeran varias cosas en este capítulo en las que Dios, con su providencia, va a bendecir. Léalo porque ahí se cumple Mateo 6:33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Esto que está prometido acá es lo que Jesús estaba pensando probablemente cuando dijo estas palabras: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Su justicia es la Torá, la obediencia a la Torá es su justicia para la Biblia.
Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Ahí el versículo 8 es interesante, dice, Yahweh te enviará su bendición sobre tus graneros, sobre todo aquello en que pusieres tu mano, es decir, sobre tu trabajo, y te bendecirá en la tierra. Y la verdad es que esta es la prosperidad de Dios, ¿no? Ahora, muchas veces vemos personas que trabajan y trabajan y trabajan, y nunca les alcanza. Entonces ahí es importante que la persona revise la obediencia a las instrucciones de Dios, porque claramente está detallado acá que en la obediencia hay bendición. Lo que es muy interesante es que ocupa más versículos en las maldiciones, sí, que en las bendiciones. Que en las bendiciones. Sí. Muchos más versículos. ¿Sabes por qué? Porque es la advertencia. Es la advertencia. Es para que no lo hagas. Es para que no lo hagas. Entonces ocupa más, porque Dios te va a bendecir y te va a bendecir. Y la abundancia de Dios es tan grande que ¿para qué la va a andar describiendo tan completamente? Pero te está advirtiendo todas las maldiciones para que te cuides de caer en eso. Entonces, muy bien. Creo que ya estaríamos, ¿no? Estamos en Siquem, hermanos. Estamos en Siquem. Estamos en Siquem. Estamos a punto de entrar a poseer la tierra. Tal vez ahora, el 1 del mes séptimo, escuchemos la trompeta y seamos arrebatados, o tal vez no sea este año, sea el año próximo o el otro, no sabemos. Pero sí sabemos por las señales que estamos en Siquem, prontos para conquistar esa tierra, para vivir el milenio, el reinado milenial de nuestro Redentor. Estamos entrando con Josué, nuestro Josué, que es Jesucristo, a poseer la tierra. Entonces, pero estamos ante dos montes, el monte Gerizim y el monte Ebal. ¿Y saben qué? Debemos hoy tomar una decisión. ¿Qué elegimos? ¿El monte Gerizim, donde están las bendiciones, o el monte Ebal, donde están las maldiciones? Las bendiciones de la obediencia, las maldiciones de obedecernos a nosotros mismos y no obedecer a Dios. Pero acuérdense que aunque hayamos vivido en el monte Ebal hay rocas donde está escrita toda la Torá de Dios, y hay un altar que representa a Jesucristo, para que podamos encontrar el camino del retorno al Padre y pasarnos de ese monte Ebal de las maldiciones al monte Gerizim, el de las bendiciones, a través de la obra que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Dios los bendiga, Dios los guarde, y nos encontraremos en el próximo sábado para continuar estudiando. Gracias por acompañarnos, no deje de congregarse, hay muchísimo para seguir extrayendo de la bendita palabra de Dios. Shabbat Shalom. Queremos que tú también conozcas esta herramienta que durante los últimos 18 años ha sido útil para las iglesias de todo el mundo de habla hispana, capacitando cientos de siervos de Dios. Las formas de aprender están cambiando, y Ministerio Bíblico Internacional, a través de su Facultad Bíblica, brinda programas de formación ministerial bíblica, teológica y práctica para la multiplicación y edificación de la iglesia 100% online. Respondiendo a las necesidades de hoy, para aquellos que no cuentan con la posibilidad de asistir a clases presenciales, donde quiera que estés, en todo lugar, recibirás el material de estudio y verás las clases en vivo y on demand, accediendo a través de tu celular, PC, tablet o Smart TV. Recibe tu capacitación en las siguientes carreras: diplomado en teología para maestros de grupos de evangelismo y discipulado, licenciatura en teología pastoral, diplomado en teología y práctica ministerial para pastores, líderes y servidores.
Súmate a los pastores que han organizado un grupo de estudio tutorial a distancia en la congregación con estudiantes locales y de las otras iglesias de la zona. Esta es tu oportunidad como seguidor de Cristo para comenzar tus estudios y completar tus exámenes desde la comodidad de tu hogar y en los horarios que tengas disponibles. Súmate al liderazgo de este tiempo y adquiere las habilidades, herramientas y valores necesarios para impactar el mundo con la palabra de Dios y transformar la vida de aquellos que creen al Evangelio. Para más información, ingresá a facultadbiblica.com.